¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche, 1 de enero del año 2021. Estamos realmente muy contentos de poder enfrentarnos a todos estos nuevos desafíos que este año nos va a deparar, pero sabemos claramente, ¿verdad?, que pues tenemos a un Dios todopoderoso, el cual nos dice: acuérdense que yo estoy al control de todas las cosas. Dios dice, Job 12, 24 y 25, Él pone y quita a los reyes, Él los hace, ¿verdad?, errar como si no tuvieran ningún control, y Él puede verdaderamente controlar también nuestras vidas. Así que pues me da mucho gusto que podamos tener un poco de comunicación en esta noche. Vamos a estar Caleb, mi hijo, desde Toluca, México, y estamos aquí mi esposa y yo en Dallas, Texas, la tierra de los Dallas Cowboys. Aunque no han ganado ya desde hace varios años ninguna Super Bowl, ya sabemos que de todas maneras el fútbol americano, la estrategia y la ofensiva que tienen, y tanto la ofensiva como también la defensiva, nos enseña mucho de la vida cristiana también, porque la vida cristiana es eso, ¿verdad? Tenemos que muchas veces manifestar una actitud agresiva y otras veces una actitud defensiva, pero esto solamente nos los puede dar el Espíritu Santo. Así que pues nos da mucho gusto que podamos iniciar esta conversación, y él va a continuar haciéndome algunas preguntas muy importantes, interesantes, acerca de, pues, qué es lo que pasó el año pasado y qué experiencias podemos sacar. Caleb, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, pa? ¿Ya amaneció? Buenas noches a todos. Buenos días, ¿no? Más bien. Más bien, aquí buenas noches ya, ¿verdad? En Dallas y ahí en México estamos casi a la misma hora. Sí, casi. Aquí está haciendo un montón de frío. Aquí igual, estamos ¿Sí? casi a 2 grados centígrados y Híjole. como a 38 Fahrenheit. No, pues está haciendo un montón de frío, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí cargando las pilas en oración, en la palabra, para enfrentar, como le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Lo único que nos pide Dios Sí. es esforzarnos hacia hacer un poquito más de aquello que nosotros podamos hacer para poder portarnos con valor, porque no se puede desanimarnos, Caleb. Sí. No podemos vivir. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Sí, totalmente. Y Perdón. pues feliz año nuevo, aprovechando, feliz año nuevo, pa, feliz año nuevo a todos los que nos estuvieron, pues nos están viendo más bien en este momento. ¿Cómo la pasaste tú? Bien, tranquilo, mamá, Salem, tu hermana y yo, anoche hicieron 3 pizzas muy buenas. Una pizza fue de prosciutto, o Qué jamón rico. serrano, como le llaman en España. La Sí. otra fue de ¿qué? Yo no sé, pero estaban muy buenas las 3 pizzas. Y nos acostamos temprano, como a las 11:30 ya nos fuimos a la camita a descansar todos tranquilos. ¿Y tú dónde la pasaste? Qué rico. Yo creo que muchos la pasamos así, ¿no? Como en casa, encerrados, por lo mismo, pues, que vivimos este 2020. Yo la pasé con Pris y su familia, sus papás en su casa. ¿Te acostaste temprano o tarde? No, pues nos esperamos hasta las 12 y ya que dieron las 12 hicimos pues el abrazo y las palabras y así. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes me imagino que no aguantaron hasta las 12. Sí, eso de 9, 8, 7, 6, 5. Esa contada, ¿verdad? Me cae hasta mal. A algunos les sabe parecer que no tiene uno mucho ánimo, ¿verdad? Pero bueno, no quisimos contar y contamos a las 11:30 nosotros. Ay, pues está bien, Claro. está bien.
Y pues hablando del año, yo quiero comenzar pues un poco por examinar el año 2020 que vivimos todos. Fue un año que la verdad para mí, o sea, fueron como 10 años dentro de un año lo que se vivió, ¿no? Se vivieron tantas cosas y tan drástico y tan rápido todo. En lo personal, a mí se me pasó rapidísimo el año y más como al final, ya entre octubre fue cuando los meses volaron para mí, pero sí fue un año lleno de muchos retos, muchos desafíos, muchas dificultades, muchas cosas que para muchos pues no fueron fáciles. Y yo quiero comenzar pues preguntándote para ti cómo fue el año 2020, qué aprendiste, cómo fue tu proceso dentro de ese año, qué desafíos atravesaste, qué aprendiste, qué te habló Dios a través de el año 2020. Bueno, hazme las preguntas una por una. Contéstalas como quieras. Ok, lo primero, ¿verdad? ¿Qué me pareció? Bueno, mira, creo que es la opinión realmente de la mayor parte de la humanidad. Surgió algo impredecible, nadie nos podíamos esperar. Era inimaginable que pudiéramos nosotros creer que en menos de un mes, del mes de febrero a marzo, pudiera la humanidad entrar al estado en el cual entró. Un estado de psicosis espiritual y también mental, de una paranoia impresionante, un estrés, una angustia. Comenzó a entrar un virus al mundo. No vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Ni entrar en teorías de si fue un murciélago o si se lo comió un ratón o realmente el premio Nobel de Medicina dijo que esto era una cosa prefabricada, pero en fin, haciendo un lado el origen, ¿verdad? Este famoso virus puso al mundo de cabeza. Sí. El mundo se enfrentó con algo desconocido, la ciencia misma fue humillada porque cada mes, cada 2 meses cambiaban de opinión, que se pegaba en los zapatos, que teníamos que ponernos cloro antes de entrar a la casa, que teníamos que quitarnos la ropa, que porque también ahí estaba el virus, que después más adelante la Organización Mundial de la Salud comenzó a propagar y a difundir que realmente no era tan contagioso. El doctor Fauci, que era uno de los asesores epidemiólogos del presidente Donald Trump, dijo también que no tenía la letalidad que se creía. 2 meses después cambiaron de opinión otra vez. Bueno, en fin, ha sido una altas y bajas, dimes y diretes, ¿verdad? Como decimos en México, será melón, será sandía. Ya no sabían qué cosa explicar ni cómo definir lo que estaba sucediendo. Esta incertidumbre pues causó pánico, causó estrés, como te lo acabo de mencionar, pero quiero decirte que desde el principio aquí está Mamá y Salem de testigos. Cuando yo comencé a escuchar esto una vez a la 1:30 de la mañana, casi a las 2 de la mañana en mi cuarto, me despertó el Señor, me desperté así, muy agitado, me puse a orar y fue una impresión tan poderosa del Espíritu Santo en mi vida, donde tenía yo el testimonio del Espíritu Santo. No tuve ninguna visión, no oí ninguna voz, pero tuve un testimonio tan fuerte en mi espíritu de que se escondía detrás de todo esto algo maligno, algo siniestro, algo malévolo, que estaba de alguna forma entrando al mundo con un poder y con una fuerza extraordinaria de los poderes de las tinieblas y que iba a devastar a una inmensa población del mundo, tal como las noticias lo hemos comprobado. En otras palabras, hemos visto que la medicina fue peor que la enfermedad, porque sí, cuando se comenzó ya a confinar a la gente, que no podíamos salir, jamás en la historia
se había confinado a los sanos. Siempre han sido los enfermos a los que se les guarda. Después la misma Organización de la Salud dijo que no, que el confinamiento era dañino porque pues el virus iba a reproducirse dentro de tu casa porque necesitamos sol, necesitamos oxígeno y así no podíamos nosotros realmente salir adelante. Bueno, una serie de contradicciones. Y después, cuando comenzaron a publicar ya los medios de comunicación y los medios gubernamentales que ni siquiera a la playa podíamos ir, que los gimnasios se cerraban, que no podíamos tomar sol, que no podíamos tocarnos, que mantuviéramos una distancia de 1 o 2 metros uno con el otro, llegaron a un extremo todas estas medidas que más tarde ya hemos podido comenzar a descubrir, porque siempre sale la verdad a la luz, tarde o temprano sale a flote la verdad, que realmente el aumento del alcoholismo, la drogadicción, los abusos infantiles, los divorcios que hubo en Estados Unidos, los mismos psicólogos, la Asociación de Psiquiatría en Estados Unidos corroboró que las enfermedades mentales han aumentado de una forma tremenda, el caos económico, el derrumbe de la economía en cientos de naciones ha sido una cosa espantosa, una catástrofe. Yo recuerdo cuando Caleb, en la época de la Reforma, Martín Lutero, en su época hubo una epidemia de cólera. Y entonces él escribió una carta que se tituló, muy famosa la carta, la pueden consultar en internet, la carta de Martín Lutero, acerca qué hace un cristiano en tiempos de la pandemia. Y cuando busqué esta carta y la leí, Martín Lutero dijo en esa época, que son consejos muy buenos para nosotros, cuando una pandemia viene al mundo como la que estoy viviendo, dijo Martín Lutero, tenemos que proceder, porque la fe no está divorciada del sentido común. Tenemos que proceder con cautela, con prudencia, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no podemos aventurarnos a tomar decisiones que puedan ir contra la misma salud. Entonces, lo que él estaba diciendo, ¿verdad?, es lo que todos nosotros hemos hecho como cristianos. Pues que tenemos que ponernos el cubrebocas. Yo en el avión sigo viajando, nos exigen el cubrebocas, no los ponemos. Ahorita no entras a ninguna tienda si no entras con cubrebocas. Son medidas precautorias por el bien también de los demás. Y lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Pero ya cuando nos sacan de la playa, cuando nos dicen que ya no podemos ni siquiera respirar oxígeno, el yodo del mar, el sol con la vitamina D, en los gimnasios estar tapado con la boca, eso ya es cuando hemos llegado a extremos irracionales. O sea, se está manifestando una conducta completamente irracional, donde se ha llegado a extremos tremendos de autoritarismo de los mismos gobiernos, y todo realmente, Caleb, yo pienso que es una preparación nada más, porque si creemos que la Biblia es la verdad y la Biblia es la palabra de Dios, ¿a dónde nos dirigimos? ¿En qué termina el libro Apocalipsis? Con un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, controlado por un dictador que se llama el Anticristo, que va a marcar a la gente, y para que lleguemos a este punto, se necesita antes una preparación. El Anticristo no va a llegar y va a obligar, pues de aquí en adelante, todo el mundo se va a marcar con el 666. Esto no puede llegar de una forma así repentina, tiene que prepararse el terreno. Y creo que toda esta pandemia, Caleb, ha sido una preparación nada más de lo que estamos dándonos cuenta, y somos testigos a lo que el gobierno, el autoritarismo, las arbitrariedades, el totalitarismo, a lo que los gobiernos, aprovechándose de esta pandemia, han abusado de nuestras libertades y garantías individuales. Sí, definitivamente ha sido un año, bueno, fue un año, ¿no? Ya estamos en 2021, lleno de incertidumbre, lleno de locura, lleno de tantas cosas que pues a uno lo hacen dudar, lo hacen temer también, llega el temor, somos humanos, y creo que fue un reto para todos. Y yo quiero preguntarte en el aspecto emocional, espiritual y mental, ¿cómo lidiaste con todo eso?
Muy buena pregunta, porque fíjate que continuamente seguimos escuchando no solamente personas que están abandonando el cristianismo, pastores, líderes espirituales que están abandonando su liderazgo, cerrando por el miedo, cerrando sus iglesias, etcétera, etcétera. Así que es una buena pregunta, porque nosotros como líderes espirituales tenemos que comprender y recordar las palabras de Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, este es un tiempo que Dios ha usado, porque Dios usa todo para nuestro bien. Como dice Romanos 8:29, todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. Entonces, Dios no pierde ninguna oportunidad, porque somos su pueblo, somos algo demasiado valioso para que haya dado su vida por nosotros en esa cruz. El Señor Jesucristo, es porque realmente Dios nos considera valiosos, en el sentido de que somos, como dice Juan 17, a los que me diste, Padre, le dice Cristo a su Padre, a los que me diste, les ha dado a conocer tu palabra y han conocido que yo salí de ti y que voy a regresar a ti. Entonces, considerando el valor tan tremendo que tenemos ante los ojos de Dios, tenemos que entender eso, ¿verdad? Que Dios usó todo esto para una purificación, porque ha sido una purificación. En otras palabras, la Biblia dice claramente en la parábola de la mujer que introduce levadura en el pan, que el cristianismo va a terminar leudado, y la levadura es un símbolo en la Biblia de la maldad. Jesús dijo: acuérdense de la levadura de los fariseos, de los religiosos. Entonces, la iglesia está leudada, siempre ha estado leudada la iglesia desde que Cristo murió, desde que el Espíritu Santo fundó la iglesia, y todo este leudamiento de todos los cristianos que dicen que son cristianos y que han llenado las iglesias cristianas fueron desenmascarados. O sea, ha sido una limpieza tremenda, donde muchos que se decían profesantemente cristianos no lo son. Y como dice Cristo, hoy platicábamos en la cena, mamá Salem y yo, de la parábola que contó Jesús de el hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Que dijo Cristo: vinieron los ríos, vinieron las aguas, vinieron las lluvias, y el que construyó en la roca permaneció. Pero aquel cristiano que ha construido en la arena, que no ha hecho caso, que no se ha discipulado, que no vive, que no tiene una comunión realmente con Jesucristo, todas estas cosas que han entrado al mundo repentinamente han sacudido sus cimientos para demostrar que muchos de ustedes que nos escuchan, puede que has estado construyendo tu vida en la arena y por eso te encuentras desesperado, confundido, desorientado, y ya has abandonado, te has desanimado para seguir a Jesucristo. Sí. También, o sea, yo puedo decir que en el aspecto emocional, mental y espiritual, o sea, todo lo que es vida interna, fue una lucha, fue un desafío en el que, pues como tú decías, ¿no? A lo mejor sucedieron cosas a nuestro alrededor que nos sorprendieron, de bastantes personas en posiciones de liderazgo que pues, no aguantaron, y tampoco me voy a poner a juzgar, pero sí, yo en lo personal puedo decir que fue un proceso el año 2020 en el que aprendí mucho, crecí mucho y me fortalecí mucho, y no porque me tocó, por suerte, sino porque fue una elección. Entonces yo creo que aquí entra el aspecto de que tú tienes que decidir si vas a crecer a través de lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chinos, es bien chistoso, porque este virus viene de China, pero los chinos, cuando hay una crisis, la ven como dos cosas, la categorizan como dos cosas, o como crisis o como crecimiento. Entonces, yo creo que muchas veces tenemos esa opción de elegir si vamos a permitir
que lo que atravesemos, ya sea una crisis o una dificultad, un año difícil, nos derrumbe y nos tumbe o crezcamos a través de eso. Pero todo comienza con tú elegirlo, elegir, ¿no? Yo voy a crecer a través de lo que estoy atravesando, no sé cómo, pero voy a crecer y voy a aprender. Entonces yo creo que también tenemos que abrazar los procesos de Dios para poder experimentar su promesa. Y la alineación determina la asignación. ¿Qué quiero decir con esto? Los procesos son los escalones que Dios usa para llevarte a su promesa, ¿no? Entonces tu alineación en los procesos determinará tu asignación en la promesa. Así es. Y yo creo que la manera en que Dios nos hace crecer es a través de los procesos. Y el 2020 fue un proceso tal vez demasiado largo para muchos, fue eterno. Me imagino que hubo gente que ya quería que acabara ese año con la esperanza de que algo nuevo comenzara, pero aquí también entra el aspecto de la resurrección. La resurrección no solo fue un evento, la resurrección fue algo que yo creo que Dios quiere que experimentemos todos los días de nuestras vidas. Nuevos comienzos todos los días, nueva esperanza todos los días, nueva fe, nueva gracia, nuevas misericordias, ¿no? No solo al terminar un año. Entonces, yo creo que es importante siempre recordar que todos los días son nuevos comienzos, todos los días son nuevas oportunidades para comenzar de nuevo, nueva gracia, nueva misericordia, sea lo que hayas atravesado, ¿no? Entonces, a ver, te quiero preguntar a ti, Pa, ¿cuál fue tu lección más grande, así la que te venga a la mente, que hayas aprendido en el 2020? Estar preparados, más que nada, estar preparados. Esto me enseñó más que cualquier cosa la importancia imprescindible de estar continuamente repitiendo las palabras de Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Y esta parábola que contó Jesús, que acabo de mencionarte, sobre la persona que construyó sobre la roca y sobre la arena, ha cobrado mucho más vida a mi vida, y es una realidad intrínseca, ¿verdad? Dice en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, que nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo. Entonces, todo esto que ha sucedido este año me ha acercado con mucho más pasión a Dios, con más pasión a la palabra, a memorizar, a buscarlo con todo el corazón, a examinar mi vida más y más, porque, ¿verdad? Dice en 1 de Juan que cuando Él venga no nos sintamos avergonzados. Entonces, esto ha producido en mi vida espiritual eso, ¿verdad? Un sentido de urgencia, ahora más que nunca, porque ahorita sabemos bíblicamente que el mundo no va a llegar como se predicó hace algunos años, un gran avivamiento, y Argentina para Cristo, y México para Cristo, y España para Cristo, etcétera, etcétera. Puras tonterías, ¿verdad? Y barbaridades que comenzaron a predicar, porque ni siquiera está en la Biblia. La Biblia claramente lo explica, que la apostasía será la condición de la iglesia antes que Cristo regrese. No hay ningún avivamiento. Durante la tribulación va a haber un gran avivamiento. Durante la tribulación la iglesia ya no va a estar aquí. Apocalipsis 7 nos muestra la gran multitud de todas las naciones que de repente el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, vio en el cielo. Pero antes del Apocalipsis es la apostasía. Siempre va a haber un gran remanente. En todas las iglesias cristianas en el mundo, en todas hay un remanente. ¿Qué quiere decir con esto? Un pequeño grupo de verdaderos cristianos consagrados, que realmente siguen de corazón a Jesús, que aman de corazón a Jesús, que tienen una comunión diaria con Jesús a través de su palabra. Entonces, este año esto es lo que te puedo compartir, que siento todavía con más pasión, con más urgencia,
con más desesperación, así de, como dice el Salmo 42, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti mi alma, oh Dios, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Tenemos Sí, que tener esa sed, Caleb, no perder esa sed por Dios. sí, sí, definitivamente. Ahorita que mencionaste preparación, me vino a la mente oscuridad, pero no en ese sentido. Oscuridad en el aspecto en que Elías fue dirigido a una cueva oscura. Jesús durante 30 años estuvo en oscuridad. En oscuridad me refiero a silencio, ¿no? En algo que nadie podía ver qué estaba sucediendo detrás. Lo podemos ver a lo largo con Moisés, con Abraham, cómo Dios usó momentos específicos en sus vidas para prepararlos para lo que estaba por venir. Entonces, yo creo que la oscuridad o la preparación es un gran regalo, pa. Yo creo que hay una razón por la cual Dios desarrolla a un embrión en oscuridad, ¿no? O sea, hay una razón por la cual Moisés estuvo escondido en la tienda de acampar por 3 meses. Y hay una razón por la cual Jesús habitó en oscuridad hasta los 30 años. Yo creo que la oscuridad o la preparación te da una oportunidad de tener desarrollo en tu vida, de pelear contra tus propios demonios, de superar tus propios obstáculos, de alinear tus prioridades. Y yo creo que es esa preparación o esa oscuridad es la que cultiva la madurez espiritual. Entonces, el problema que tenemos hoy es que la gente quiere un éxito por el cual no ha sido preparada. Exacto. Tantos, o sea, yo lo puedo decir, ¿no? Porque pues, los que se consideren jóvenes aquí, pero yo puedo ver que tantos jóvenes son rápidamente expuestos en una plataforma sin haber sido desarrollados. Exacto. Entonces, éxito por el cual no ha sido preparado es como tener un bebé que ha nacido prematuro y no atravesar esos momentos de preparación o esa oscuridad en tu vida. Si no los atraviesas completos, muchas veces van a ser largos, pues te van a conducir a la decepción. Y tenemos que aprender a abrazar los procesos. Entonces es en los procesos donde tú eres preparado por lo que Dios va a hacer. No sabemos qué va a hacer. Puede causar incertidumbre eso, pero ahí es cuando tu fe también crece. Tu fe es preparada. Confías en algo desconocido a un Dios que lo conoce todo, ¿no? Entonces, a mí me encanta todo ese aspecto de los personajes en la Biblia cuando entraron en preparación, en estos momentos oscuros, que Dios obró, maduró, creció su carácter, su fe. Entonces yo creo que el 2020 es una oportunidad para haberlo tomado así, como preparación, y a lo mejor muchos no tuvieron esa oportunidad de los que nos están viendo. Entonces tampoco quiero que se sientan con culpa, con remordimiento de que no aprovecharon el año para crecer. O sea, hoy podemos decidir examinar el año, inspeccionarlo y tomar lo bueno y crecer hoy de lo que pasó ayer, ¿no? En el año pasado. Entonces, me gusta esa palabra, preparación. Claro, así lo vemos, ¿verdad? No hay tragedia más grande, no hay tragedia más grande que alcanzar el éxito sin estar preparado. Sí. ¿Por qué, verdad? Porque si llegas a la cumbre o llegas al pináculo de la montaña y ahí te das cuenta que ahí hay menos oxígeno y que tenías que prepararte para poder subir con un tanque de oxígeno, pues te vas a morir, ¿verdad? Y ahí es donde el diablo destruye a cantidad de gente, cantidad de ministerios, cantidad de personas que están en una plataforma, como bien lo acabas de decir, donde ellos creyeron que era simplemente alcanzar esa plataforma y ser vistos por la persona, ser conocidas, se autopromueven,
pagan por publicidad para que su nombre salga por acá, por allá, anhelan estar en la televisión, etcétera, etcétera, sin que Dios los haya impulsado, porque es lo que es las obras de la carne. La carne es consagradamente religiosa. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer en la carne, como el mensaje que le dio Dios a Juan en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Yo reconozco que has sufrido, que has probado los que dicen apóstoles y no lo son, que has tenido paciencia, y cualquiera se sentiría orgulloso. Oye, Jesús, gracias, ¿verdad? Te doy gracias porque ahora sí me siento, ¿verdad?, que me reconoces. Y de repente Jesús les dice, pero, había un pero, has dejado tu primer amor. O sea, todas estas cosas que Dios estaba alabando, Jesús, de esta iglesia, las alabó porque son buenas. O sea, todo eso es bueno. Tener paciencia, ser sufrido, probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino mentirosos, todo eso es bueno. Es el discernimiento que necesitamos tener. Pero lo que Jesucristo estaba atacando era que todas estas cosas también se pueden hacer en el poder de la carne. O sea, la carne es religiosa y consagrada, pero lo que estaban haciendo no era impulsado por el amor de Dios. O sea, mientras lo que hagamos en la vida cristiana no sea el fruto de nuestra comunión con Dios diaria, estamos haciéndolo en la carne. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos hacer muchas cosas sin que Dios nos haya mandado a hacerlas. Y parecen buenas a la luz de superficialmente viéndolas, ¿verdad? O a la luz de la gente, pero Dios, que conoce el corazón, Él siempre busca los motivos. Sí. Yo te voy a admitir algo, pa. Hubieron momentos en el año 2020 que sentí que yo era parte de la profecía que estaba en la Biblia, que pues que Dios haría limpieza, ¿no? En la iglesia, que Dios haría, separaría el grano del trigo, la mala hierba del pasto, ¿no? Digámoslo así. Yo sentía que era parte de esa profecía, que era yo una mala hierba, porque hubieron momentos en los que estaba cayendo emocional, espiritual, mental, y fue lucha, ¿no? O sea, fue un momento oscuro donde fui consumido por no un día, sino semanas, y me desanimé mucho. Entonces creo que para muchos fue tal vez igual, y pues yo quiero animarlos a que Dios no desperdicia nada, y yo lo puedo ver a lo largo del 2020 como Dios no desperdició nada, hablando individualmente en mi vida personal, que todo lo que atravesé Dios lo usó para un mayor crecimiento en mi vida. Entonces yo creo que todo forma parte del proceso, ya sean las dificultades, ya sean los retrasos, las situaciones injustas. Creo que si mantenemos la actitud correcta ante todo, todo funciona para nuestro bien, ¿no? Y por ejemplo, David fue ungido como rey y luego volvió a cuidar las ovejas, y fue en ese campo, en la espera, donde su corazón siguió siendo preparado. Y yo realmente quiero un corazón así, un corazón como ese, dispuesto y listo para servir a Dios en cualquier lugar y en cualquier hora, ¿no? O sea, sin esperar en tronos y coronas, y llegando a ignorar las ovejas y los campos o los procesos que tengo ante mí. Yo creo que ese es el verdadero ministerio. Entonces yo me acuerdo que cuando comencé a entender las promesas de Dios, tenía como 15 años o 16, porque yo pues no tenía mucha comprensión, a pesar de que pues, había crecido en la iglesia, de lo que eran las promesas de Dios. Pero me acuerdo un mensaje que escuché allá en Dallas de un pastor americano que habló de las promesas de Dios y habló de la importancia de ser preparado
en la espera, de no ver la espera como un tiempo, sino de elegir tú crecer en la espera y aferrarte y creer por las promesas de Dios. Amén. Y me acuerdo que mencionó que dijo en ese mensaje, yo no quiero una promesa de Dios por la cual no esté preparado mi corazón y mi carácter. Entonces, yo me acuerdo que desde ese entonces, a pesar de mi poca comprensión por las promesas de Dios, yo siempre le decía a Dios, no quiero algo que tú quieras para mí, por lo cual yo no esté listo ni preparado, ya sean promesas, ya sean lugares, ya, lo que sea. No quiero algo por lo que yo no esté preparado y listo en mi corazón y en mi carácter. Y pues ha sido, toma tiempo, la verdad es que toma tiempo, a veces decepciona la espera tan larga y te frustras, te impacientas y a mí en mi ejemplo personal me decepcioné porque no veía ningún crecimiento en mi carácter. Yo sabía que necesitaba crecer mucho en carácter y todavía estoy, ¿no? Creo que todos estamos en ese proceso todavía, a pesar de que el 2020 haya acabado, seguimos en un proceso constante toda la vida y en el que va a requerir paciencia, va a requerir tiempo, va a requerir tú estar bajando, subiendo, altos y bajos, pero en donde Dios es siempre bueno, en donde Dios es siempre fiel, y eso es lo que te mantiene a ti caminando, ¿no? Entonces, eso es algo que te quería contarles igual aquí en el live. Y hablando sobre todo esto, yo te quería preguntar, ¿para qué fue lo que a ti te mantuvo durante el año 2020 con la cabeza en alto? Hablando específicamente como un versículo, algún pasaje que te aferraste a ese versículo o a ese pasaje, que lo leías una tras otra vez, y que te recordaba de las promesas de Dios y que Dios aún no había acabado en tu vida. ¿Qué fue algo que te mantuvo anclado? ¿Un versículo o algún pasaje? Bueno, considerando que había una presión tremenda sobre el mundo, sobre nosotros como cristianos, y que Dios, ¿verdad? De alguna forma, vuelvo a repetirte lo que te dije hace algunos minutos, no desperdicia ninguna oportunidad para seguir trabajando en nuestra vida interior. Me llenó mucha confianza y le comencé a buscar, a preguntar a Dios, Señor, en medio de todo esto que estamos atravesando, ¿qué es realmente, cuál es tu propósito principal para la iglesia? Y la respuesta venía una y otra vez, prepararlos. ¿Cómo que preparar? ¿De qué forma, Señor? Bueno, me recordé que la mayor parte de la cristiandad no se discipula. La mayor parte de los cristianos, de lunes a viernes, su trabajo, su escuela, lo que tú quieras y mandes, no toman ningún estudio bíblico en las mañanas, no tienen comunión con Dios, y el domingo es el único día que realmente ellos dicen que eso es la vida cristiana. El domingo ir a una iglesia, oír un mensaje, ¿verdad? Y de lunes a sábado no tener ningún contacto con Dios. Y esta pandemia logró de alguna forma que todas esas personas que decían, bueno, no tengo tiempo y tengo mucho trabajo, tengo que estudiar muchas cosas, sirvió para que todas estas personas ya no tuvieran ninguna excusa delante de Dios. Así dice Dios, te voy a dar el tiempo para que estés conmigo a ver si es cierto. Y aquellos que aprovecharon, ¿verdad? Para realmente decir, bueno, ahora sí, gracias Padre por este tiempo, me arrepiento. Realmente mi vida cristiana ha sido muy mecánica, ha sido muy religiosa. Yo no pensé que pudiera realmente tener la necesidad de tener una comunión diaria contigo a través de tu palabra. Y esto fue algo que realmente me impactó muchísimo. Le di gracias a Dios por eso. Y el versículo o los versículos que más me ayudaron fue Josué 1, 8 y 9, cuando Dios le dice a Josué, después de que muere Moisés, esfuérzate y sé valiente. Porque venía el desánimo, la depresión, la angustia, temor. Son emociones normales para todos los cristianos.
Todos los cristianos atravesamos valle, como dice el Salmo 23, valle de sombras y de muerte. O sea, valles donde todo parece oscuro, donde no podemos ver ninguna luz y oímos muertes por acá y muertes por acá. Fue lo que atravesó a lo que atravesamos muchos cristianos, un valle de sombras y de muerte, que fue todo este año, porque era oscuridad, incertidumbre, mentiras por un lado, no dejaban hablar a los verdaderos expertos en salud. Bueno, fue una cosa terrible y tremenda, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿qué dijo David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré miedo. Qué peligroso es cuando el miedo entra a la vida espiritual de un cristiano. Dice 1 Juan capítulo 4, en el amor de Dios no hay temor. Porque el amor de Dios, ¿qué significa? Dios me ama, Dios está al control, no estoy en un valle de sombra de muertes, no entiendo muchas cosas que están pasando, pero tú estás conmigo. No hay un minuto en el que tú no estás, que me hayas dejado, Señor. Y esta confianza en esas promesas de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y en ese momento dejamos de atormentarnos, porque el miedo es tormento del corazón. Y recordemos que Satanás es experto en atormentarnos. Él quiere estar continuamente poniéndonos bajo presiones para que nos olvidemos de las presiones de Dios, y el tormento, ¿verdad? El miedo hace que actúes irracionalmente. El miedo paraliza, congela, te impide creer, viene el desánimo, viene el estrés, y cuando menos nos damos cuenta estamos tirados del caballo. Ya nos bajamos del caballo, ya no estamos en el campo de la batalla. Esfuérzate y sé valiente. Me decía una y otra vez el Señor: yo estoy contigo, no tengas miedo. Sí, buenísimo, pa. Gracias por esas palabras. Yo creo que esa es la clave en ese versículo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Dice, ande, el verbo ande. Eso significa que continúa caminando, no dice, aunque me detenga en el valle de la sombra y la muerte. Dice, aunque ande, eso implica un constante movimiento, está andando, tienes que continuar caminando. Entonces, creo que esa es la clave en momentos de valles, de sombras y de muertes: continuar caminando, continuar con la mirada hacia enfrente, continuar creyendo y no perder la esperanza, ¿no? Entonces, pues yo creo también, para que cuanto más tiempo pasemos por un proceso por el que no podemos ver ningún resultado, porque muchas veces toma tiempo, creo que más emocionados deberíamos de estar, porque la cosecha más grande toma más grandes y profundas raíces y toman más tiempo para crecer. Entonces, ejemplo, Jesús 30 años en continua cosecha, estaba ahí, Dios estaba sembrando en su corazón, en su carácter, siendo hijo de carpintero, siendo hijo con María. Dios estaba obrando en esos 30 años. Y tomaron 30 años, son demasiados años. Pero yo creo que cuando lleguemos a frustrarnos, cuando no vemos ningún resultado, deberíamos estar, al contrario, emocionados, porque las más grandes cosechas toman más profundas raíces y más tiempo. Entonces, también creo que es importante, no comparar nuestro recorrido con el de otra persona, y enfocarnos en el nuestro, enfocarnos en nuestra carrera. Y ahorita yo puedo decir que conozco a muchos que están viendo para todos lados, están viendo al de al lado, están viendo al vecino, están viendo al pastor, están viendo, y se han perdido de mantener sus ojos en su carrera y en lo que Dios quiere hacer en ese proceso en sus vidas individuales. Entonces, tenemos que recordar no juzgar el recorrido, de otra persona solo porque se ve diferente al nuestro. Y Dios siempre va a trabajar de maneras diferentes con todos. O sea que nuestros procesos son diferentes y tenemos también que aprender. Eso fue algo que yo aprendí en el 2020,
a no compararme con otros, a no juzgar el recorrido de otros porque se ve diferente al mío y simplemente enfocarme en mi carrera. Y creo que es algo que tenemos que recordar ahora para el 2021, ¿no? Seguir corriendo nuestra carrera con la fe firme, con la cabeza en alto y enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando un cristiano voltea a la derecha o a la izquierda o atrás, lo que me pasó ayer, lo que me hicieron, los problemas que tenemos por todos lados, nos desenfocamos. Y mientras estemos preocupándonos, ¿qué dice fulano? ¿Qué dice sutano? Por eso no me gusta mucho meterme a mí tampoco nunca en los likes y que esto y que las redes sociales, aunque tenemos personas, ¿verdad?, que están en nuestro ministerio, tú lo sabes, atentos a esto y me comunican muchas cosas, pero estamos preocupando, ¿verdad?, ¿qué dice la gente de nosotros? O si le caí bien o no le caí mal, perdemos completamente la visión a la cual Dios nos ha llamado. Hay que seguir adelante y que digan misa por acá y que digan esto y por el otro, ¿verdad? No podemos estar continuamente teniendo nuestros oídos atentos a la voz de la gente a nuestro alrededor. Tenemos todos nosotros, ¿verdad?, pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios que nos aconsejan que la palabra de Dios, pero qué importante es lo que acabas de decir, de no desenfocarnos, Caleb. Eso es muy importante en la vida. Sí, sí. Así como tú dijiste que la preparación fue una palabra clave para ti en el 2020, yo creo que para mí fue el enfoque, Aprendí a enfocarme en lo que Dios quería hacer en mí y dejar de mirar a los que estaban a mi alrededor, porque tenía demasiadas cosas por trabajar en mi vida, demasiadas, que al estar viendo a otros, al estar enfocándome en la carrera de otros, estaban pasando desapercibidas y yo no estaba creciendo, Dios no estaba haciendo lo que yo creo que Él quería hacer en mí. Entonces,